Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Negocios locales, episodio 50, edición de verano. ¡Que he llegado al 50! Muy buenos días y bienvenidos una semana más a Negocios Locales. Mi nombre es Laura Alfonso y en este podcast buscamos que los negocios de ámbito local consigáis más clientes y más negocio gracias a la mejora de vuestro posicionamiento y visibilidad en Internet. Cada semana en este podcast hablamos de Google My Business, de reseñas, de enlaces, de menciones, de intenciones de búsqueda del usuario, de cómo optimizar vuestras webs. Y hoy vengo a hablaros otra vez de Schema. ¿Y por qué? Porque ha habido muchas novedades y entonces no quiero dejarlas pasar por alto. Bueno, la verdad es que estas vacaciones, este mes de julio y agosto, está habiendo un montón de cosas nuevas. Entonces yo creo que entre hoy y la semana que viene lo vamos a dejar todo visto. Y hoy quería centrarme precisamente en la parte de Schema porque es importante y ya os digo que ha habido muchísimas novedades. Así que vamos a ello. Os dejo un enlace a un artículo que escribí hace ya tiempo donde os hablaba por primera vez precisamente de qué era eso del esquema o el etiquetado de datos. Para aquellos que sois nuevos y no sabéis bien de lo que os estoy hablando, os explico. Realmente se trata de un lenguaje universal y es un lenguaje universal porque lo definieron tanto Google, Yahoo, Bing, los grandes buscadores, para identificar bien cuál era el contenido de tu web y de esa manera pudieran entenderlo mejor y por tanto pudieran darle una mejor visibilidad con respecto a otros contenidos que no tuvieran ese etiquetado de datos. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Cuando una persona lee un texto, sabe identificar perfectamente cuál es el título, cuál es la descripción y siempre pongo el ejemplo de la receta, porque cuando tú estás leyendo una receta, sabes identificar perfectamente cuáles son los ingredientes, cuál es el tiempo de preparación o cuál es la dificultad de la misma. ¿Por qué? Porque eso lo ha puesto en texto la persona que la ha redactado. Pero para los buscadores y para Google, eso no deja de ser un conjunto de palabras sin sentido. Y al hacer el marcado de datos, lo que introduces es un código que le permite saber e identificar qué parte es cuál. Entonces tú le dices, mira, esto que va de aquí a aquí precisamente es la parte de los ingredientes. De aquí a aquí, esta es la parte de la dificultad de la receta. De aquí a aquí es el tiempo de elaboración. Entonces, de esa manera, Google y el resto de buscadores lo entiende mejor. Y cuando entiende mejor las cosas, sabe mostrarlas de forma más atractiva. Y aquí es donde llegamos a la parte de los rich snippets o fragmentos enriquecidos, que es ni más ni menos que una representación atractiva y visual de la información de tu web en el resultado del buscador. Seguimos con el ejemplo de la receta. Aquel usuario que haya puesto un buen esquema de receta podrá ver que, por ejemplo, el buscador la muestra con una foto de la misma o con las reseñas que hayan dejado los usuarios que hayan preparado esta elaboración. Sin embargo, aquel que no haya hecho el esquema verá que su receta, en el caso de mostrarse, pues aparece simplemente con un título y una descripción y por tanto es menos atractiva. Como siempre, os dejo fotos en lauraalfonso.com para que veáis la diferencia de dos contenidos, en este caso en concreto una receta, donde una tiene esquema y otra no, y veréis cómo la que tiene esquema es muchísimo más atractiva. Los beneficios del esquema al final son claros, si os doy datos objetivos. Se consiguen un 5% más de impresiones en el buscador, un 26% más de clics, un incremento del 20% en la tasa de CTR, un 150% de incremento de apariciones en rich snippets, 3,6 veces más de interacciones de los usuarios con tu contenido, mejoras en el ranking de hasta 9 posiciones, una disminución clara de las tasas de rebote, es decir, personas que entran a tu web y se van de ella sin interactuar, y con todo ello que conseguimos, pues mucho más ingresos. Todo esto lo veíamos en el episodio 39, donde hice una entrevista a Alex Serrano y hacíamos precisamente el esquema de la home de tu negocio local. Así que nada, también te dejo el enlace en las notas del programa por si queréis escucharlo porque fue muy interesante. Pues bien, ya he hecho esta introducción para que me sigáis aquellos que no sabíais bien qué era el
esquema o no habíais escuchado los episodios anteriores, y ahora sí que nos vamos a meter en materia. ¿Y por qué? Porque el esquema no es algo estático, también van cambiando las cosas y quiero contaros precisamente algunas de las novedades más relevantes que ha habido a lo largo de estas últimas semanas. La primera ha sido en el mes de julio y aquí simplemente es comentaros que hubo un error por parte de Google y dejaron de aparecer las reseñas en los resultados. Concretamente, el error comenzó el miércoles 21 de julio y no se resolvió hasta el día 26. Así que si notasteis que disminuyeron las tasas de clics o de conversión de aquellas páginas donde normalmente tienes unas tasas más altas y tenéis bien puesto el esquema, pues que sepáis que se produjo esta situación y que las cosas tendrían que haber vuelto a la normalidad. Así que revisad. Otra de las novedades que para mí ha sido crucial en el mes de julio con respecto al esquema es entender cuántos tipos de marcado de datos puedo tener en una misma página. Y lo pudimos entender precisamente porque John Mueller, que es quien trabaja en Google, trató este tema y dijo cosas muy relevantes al respecto. ¿Por qué? Porque podemos pensar que nos interesa poner el máximo número de marcado de datos en una misma página, para que así muestre la info de forma más atractiva en los resultados de Google para un montón de aspectos. Imaginemos que tenemos pues una página de producto, en este caso una plancha de pelo. Bueno, pues podemos poner el esquema de producto donde hablamos precisamente de esa plancha de pelo, pero también el de reseñas. Ah, claro, sí, las opiniones que tiene la gente sobre esa plancha de pelo. Pero es que también resulta que tenemos un vídeo súper chulo de cómo es la plancha de pelo, que tiene una aleación de acero y unas planchas de cerámica fantásticas. Entonces vamos a poner también, oye, pues ese material audiovisual y lo etiquetamos también con esquema. Y también vamos a poner la parte de preguntas más frecuentes, porque oye, los usuarios pues preguntan, oye, ¿qué temperatura alcanza esa plancha de pelo? ¿Te quema, no te quema? ¿Es necesario echar algún producto previo, no? Bueno, pues oye, vamos a poner también el esquema de preguntas frecuentes. Y como resulta que hemos hecho también un vídeo a un peluquero súper afamado usando nuestra plancha de pelo, pues vamos a ponerlo con el esquema de how to, es decir, de cómo usar esa plancha de pelo. Madre mía, pues es que vamos a tener una página de producto para esa plancha de pelo súper completa, ¿no? Podríamos pensarlo. Va a tener esquema de un montón de cosas, entonces Google pues nos va a poder mostrar vídeos, nos va a poder poner la información de reseñas, nos va a poder poner todo de forma muy visual. Entonces nos podemos volver locos poniendo diferentes tipos de esquema. Bueno, pues resulta que John Mueller dijo dos cosas muy interesantes a tener en cuenta. Primero, que hay que centrarse en el elemento principal de la página para hacer el esquema. Es decir, que si estás marcando una receta con una pequeña sección de preguntas frecuentes en la parte inferior de la página, el marcado de recetas sería el resultado enriquecido más efectivo que se otorgaría en los resultados de búsqueda. Y en el caso de la plancha de pelo, el esquema más importante sería el de producto. Y en segundo lugar, nos dice que no todos los esquemas son combinables. Se pueden combinar algunos marcados, mientras que otros no. Entonces, si tenemos un blog, el esquema principal sería el de blog. Pero si lo queremos combinar con facts o con how to, tenemos que decidir cuál es el resultado enriquecido que más nos gustaría combinar. No recomiendan combinar más de dos tipos de esquema. Entonces, las combinaciones que más recomiendan es pues, la de fragmento de producto más reseñas, la de preguntas frecuentes y reseñas, la de carrusel más curso o carrusel más película o carrusel más recetas y la de vídeo más how to, el de cómo se hace. Así pues, seleccionemos, veamos bien de qué va el contenido de nuestras diferentes páginas y decidamos cuál es el esquema principal y el esquema que le puede complementar. Pero no nos volvamos locos poniendo esquema de todo tipo de cosas porque al final puede resultar contraproducente. La siguiente novedad que os quiero comentar es que la propiedad ID para los negocios locales ha desaparecido. ¿Y por qué? Porque se entiende que con la propiedad de URL y type es suficiente para identificar y comprender la información del negocio local. De hecho, se quitó el 22 de julio. O sea, es súper reciente, así que si lo tenéis en esquema, quitadlo. Yo lo que tenía normalmente como ID de un negocio local era la URL /
hashtag y el tipo de negocio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora mismo con la propiedad URL ya tengo precisamente la URL y con la propiedad type ya pongo el tipo de negocio. Entonces, ¿para qué voy a poner la propiedad ID que suma URL y tipo? Es redundante. Bueno, os dejo también para que veáis en las notas del programa diferentes tipos de ID para que veáis a qué me refiero. De todas maneras, esto es algo que abordo con un poco más de detalle en mi curso Consigue más clientes posicionando tu negocio local, y donde a lo largo de 5 lecciones y algo más de 5 horas os explico cómo podéis mejorar el posicionamiento y la visibilidad de vuestro negocio y con eso conseguir más clientes. Os aviso que a lo largo del mes de septiembre verá a la luz la nueva versión y por eso si lo compras ahora tendrás esas nuevas actualizaciones al precio actual, ya que cuando lo saques subirá de precio. Así que nada, aviso a navegantes. La siguiente novedad que tenemos en Schema la encontramos en la parte de los vídeos. Aunque Google intenta interpretar automáticamente los detalles de los vídeos que tú puedas subir a tus canales, puedes marcarlo también con la propiedad de Video Object para proporcionarle explícitamente determinada información, como puede ser info de la descripción, la URL de la miniatura que acompaña al vídeo, la fecha a la que lo has subido y la duración. Al final estos vídeos pueden aparecer en los resultados de búsqueda de Google, en la parte de vídeos, de búsqueda de vídeos y también en Google Discover. Bueno, pues resulta que ahora puedes habilitar también la función de momentos claves para que el usuario pueda identificar las secciones que hay en tu vídeo, como si fueran los capítulos de un libro. Os dejo una foto en lauraalfonso.com, aquí en el artículo, para que veáis precisamente cómo lo visualiza Google, porque queda súper claro. Es una línea de tiempo donde se ven los distintos puntos y cada punto precisamente marca el inicio de cada capítulo del vídeo, por decirlo de alguna manera. Pues bien, para identificar precisamente esos momentos claves tenemos 2 maneras de hacerlo y la segunda manera que os voy a contar se ha probado, pues ya os digo, en el mes de julio. La primera manera es a través de la propiedad de clip, donde indicas de forma precisa cuándo deben empezar y terminar los segmentos de vídeo y proporciona la etiqueta que se mostrará en cada uno de ellos. Vamos con un ejemplo. Pues tú le puedes decir que el tipo es Video Object, el nombre pues vídeo de un gatito, duración pues le dices 10 minutos y luego le tienes que poner hashtag, tiene una parte. ¿Qué tipo? Clip, ¿ves? Aquí ya se mete esa propiedad de clip. ¿Cómo se llama ese trozo de clip? Name. Y dices, pues mira, segmento donde el gato salta. Y empieza en el segundo 30, start offset 30, pues eso, empieza en el segundo 30, en offset acaba en el segundo, pues pones ahí 45. Sé que puede quedar un poco raro explicándolos así, pero por eso os pongo el código justo en las notas del programa para que lo entendáis. Y es que en cuanto lo veáis me vais a entender perfectamente. Y luego ya tenemos la segunda manera de hacerlo, que como os decía se ha probado en el mes de julio. En este caso, tú no le dices a Google, oye, esta sección del clip empieza aquí y acaba aquí. No. Sino que gracias al NLP, que es el procesamiento de lenguaje natural, tú solamente le indicas la estructura de tus URLs y él define automáticamente cuáles son los momentos claves a mostrar a los usuarios. ¿Os dais cuenta? Es decir, que Google ya puede empezar a entender de una forma increíble el contenido que está en la parte de los vídeos. Bueno, pues esto ya os digo que estaba en fase beta y ya se ha instaurado desde el mes de julio. Os dejo también el código para que lo veáis. A mí personalmente me gusta mucho más identificar los momentos claves de los vídeos con la propiedad de clip que con la de Seek to Action, que es precisamente como se llama esta segunda opción. Pero bueno, cada uno lo puede decidir como quiera y dice, oye, pues mira, no tengo tiempo de identificar los momentos claves, prefiero que lo decida Google y yo me apaño con eso. Así que nada, tenéis las 2 maneras en las notas del programa. Nos vamos a la siguiente novedad y es una novedad que a mí precisamente me gusta muchísimo y es que ha aparecido la propiedad de Author URL, autor URL, y es una propiedad que permite identificar qué contenido está hecho por ti. ¿Por qué? Porque tú puedes estar generando contenido no solamente en tu web, sino tienes artículos de invitados en páginas diferentes de compañeros de profesión, etc. Entonces, si esa información y esos artículos que tú estás escribiendo en otras páginas
tienen el esquema de author URL, Google puede entender mucho mejor que todo ese contenido está generado por ti. ¿Por qué? Porque en el marcado de datos le estás diciendo que ese contenido corresponde y ya ahí le derivas a la página de tu web, a la sección de About Me o sobre mí, a tus redes sociales o a alguna página que te identifique a nivel biográfico. A ver, esta propiedad que es muy importante, ya os digo, si escribes en más de 2 páginas web, lo veo sobre todo muy interesante para profesionales donde el tema de la confianza es muy relevante. Por ejemplo, profesionales como un médico, un abogado, un asesor financiero, pero también incluso para un personal shopper. Oye, está dando información de cuáles son las tendencias a nivel de moda, etcétera, y por tanto va a estar escribiendo en diferentes sitios y vas a ayudar con este tipo de esquema al buscador a identificar, oye, que es que el autor que ha escrito el artículo A, B, C y Z eres tú. De tal manera vas dejando tu huella y le vas demostrando pues eso, tu experiencia y tu autoridad en una determinada materia. Y en sectores donde la confianza es un aspecto clave, como temas de dinero, como temas, por ejemplo, de medicina, esta propiedad para mí se torna clave. Y lo bueno de todo esto es que vas a ayudar a Google a crear de una mejor manera una identidad sobre tu persona, creando, por ejemplo, el carrusel de autor en el Knowledge Panel. Os dejo un GIF que Google pasó a los medios a finales de junio, donde decía cómo sería el carrusel de autor y que por ahora está disponible en Estados Unidos en fase beta, pero que llegará al resto de países muy pronto, según nos indicaba. Así que es muy interesante porque viene la información tuya, biográfica, etcétera, los artículos que has escrito con un carrusel, los libros, en el caso de que tengas libros, etcétera. Así que al final lo que se genera es una identidad de tu persona y eso es muy importante porque, oye, quién sabe si Google no utilizará esta info para nuevos formatos en los resultados de buscador y hacerte rankear mejor en el largo plazo, ya que estamos hablando, como os digo, de confianza y autoridad, algo que le gusta mucho a Google. Os dejo ejemplo de cómo sería el código, que vendría a ser simplemente pues autor, y luego le pondríamos las propiedades tipo, persona, name, pues por ejemplo Laura Alfonso, y URL, y ahí ya le pondrías pues lauraalfonso.com/sobre mí. De esta manera tan sencilla vas transmitiendo tu huella a nivel de red y Google sabe entender, oye, que tú eres un experto en una determinada materia. Os pongo también el código en el caso de que en un artículo haya varios autores, ¿vale? De cualquier forma, también deciros que Google dice que en el caso de que no aparezca la propiedad de author URL, se puede seguir utilizando la de same as como alternativa. Esto también lo comento en mi curso, así que bueno, que lo sepáis. Y ya hemos acabado, no está nada mal, ¿eh? Yo que quería que los episodios del mes de agosto fueran cortitos porque estábamos en verano, pero es que ya os digo, es que ha habido muchísimas novedades y quiero terminar de rematarlas, ya os digo, la semana que viene. Así que hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya resultado de interés, que me hayáis entendido bien y que lo podáis aplicar perfectamente a la web de vuestro negocio local. Como siempre, muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, vuestros comentarios y me gusta en iVoox, y recordad que también me podéis escuchar en Google Podcast, en Spotify y en Amazon Music. Y me ayudaríais muchísimo si os suscribiréis al canal de negocios locales desde vuestra plataforma de podcast favorita, ya que de esa forma los algoritmos de las plataformas de podcasting ven que soy una persona relevante y, oye, me darían más visibilidad y de esa forma llegaría más gente. Así que nada, a darle al botón de suscribirse. Ya solamente nos queda echar el cierre, pero solo hasta la próxima semana, donde nos volveremos a escuchar y con un montón de novedades, como ya os venía adelantando. ¿Y dónde? Pues donde nos vamos a escuchar, pues aquí en Negocios Locales. ¡Feliz semana y disfrutad de lo que queda de vacaciones! Hasta la semana que viene.